Hoy estamos comenzando una nueva serie, se llama Real, y hoy vamos a tomar el tema del real sacerdocio. A lo largo de estas semanas que vienen vamos a estar hablando de varias cosas. ¿Por qué? Porque Dios ha estado hablando a mi vida acerca de muchas cosas que parecen reales, que parecen buenas, pero en realidad no lo son. Hay cosas que nos parecen que son, tú sabes, de Dios, pero cuando miramos bien nos damos cuenta que realmente no lo son. Y Dios me ha estado hablando acerca de la importancia de nosotros poder reconocerlas, de poder nosotros distinguirlas, y más considerando que nuestro adversario, el enemigo, él es mentiroso. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 11, verso 14, dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, hemos de saber que el enemigo ha estado trabajando para engañarnos. Y quiero que veamos cuál es la descripción que el mismo Jesús da acerca del diablo. En Juan capítulo 8, verso 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero mira la descripción aquí en la continuación que viene. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es la realidad? El enemigo, desde el inicio de la creación, nos ha robado y ha falsificado todo, ha querido falsificar todas las cosas de Dios. ¿Con qué propósito? Para que nosotros los creyentes, de generación en generación, podamos ir abrazando este tipo de engaño y estamos viviendo una vida tranquila, en paz, creyendo que hemos venido viviendo de la manera como Dios así lo ha determinado, viviendo una falsa expectativa, una falsa seguridad con respecto a todo esto. Y la Biblia nos advierte sobre esto. En Proverbios capítulo 16, verso 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hermano, no hay cosa más triste para cualquier persona que empiece a recorrer un camino confiado y seguro que ese camino al final lo va a llevar al destino que él anhela para su vida. Pero después de haber transitado durante años y mucho tiempo, llega a darse cuenta de que no era el camino correcto, que no estaba siguiendo el camino correcto. Eso es muy triste. Yo no sé a algunos cuánto les ha fallado el GPS y conduciendo 1, 2, 3 horas, y cuando vienes a ver, wow, este no era el camino. Uno se quiere morir, ¿verdad? Uno se quiere morir. Tiempo, gasolina, hambre, y lo mejor es cuando uno se pierde, no hay tiendas, no hay gas station. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad? Eso es algo realmente triste. Y considerando esta base, quiero formularte unas preguntas. Te voy a pedir que trates de ser lo más honesto consigo mismo si estás realmente seguro de las respuestas a estas preguntas. La primera pregunta que tengo para hacerte es si tú estás seguro que el actual modelo de iglesia que nosotros conocemos, este modelo que nosotros vivimos, en donde hay muy poquitos pastores, en donde hay una gran cantidad de pueblo, ¿verdad?, que vienen todos los domingos, cantan, ofrendan, escuchan la palabra, aplauden, dan gloria a Dios. Si este es realmente el modelo de iglesia que Dios pensó y ha considerado para su pueblo. ¿Será que este modelo realmente está reflejando el corazón de Dios? ¿Piensas que el ser pastor, el ser un sacerdote de Dios, simplemente ha sido una elección de Dios para unos cuantos poquitos? Quizás para los dignos o para los mejores o para los más santos.
¿Crees que realmente esto es la idea de Dios? ¿De ir cada 8 días a la iglesia? ¿Y de hacer algunas cosas? Yo le pido a Dios, amados, que en esta tarde tú puedas abrir tu corazón a la verdad de Dios. Para que como pueblo suyo, como hijos de Dios, nosotros podamos recibir la verdad de su palabra, para que podamos tener un entendimiento claro de qué es lo que realmente Dios ha determinado para nosotros y quiénes nosotros en realidad somos en Dios. Amén. Para nosotros poder tener las respuestas correctas a esta pregunta, nos es necesario que recordemos un poquito acerca de la historia de la iglesia. Lo primero que debemos de saber es que Satanás hace un par de siglos realizó el atraco, realizó el robo más grande al pueblo de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Le robó la palabra, le robó la adoración y le robó el sacerdocio al pueblo que Dios había determinado para que le sirvieran a él. Y lamentablemente los líderes de la iglesia en ese tiempo, por falta de entendimiento, se convirtieron en los cómplices de Satanás. Porque Satanás les vendió una mentira terrible. Les hizo pensar que como Dios era un Dios santo, la palabra era santa, la adoración era santa y el sacerdocio era santo, tenía que protegerse. No podía estar en manos impuras, no podía estar en lo común. Entonces apartaron la palabra, la adoración y el sacerdocio del pueblo laico, y crearon una gran brecha entre el clero y la iglesia. La primera etapa de este proceso fue quitarle la palabra, quitarle de la Biblia, quitarle de las manos la Biblia al pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió? Que llegó un momento en la historia de la iglesia que la iglesia de Cristo, los creyentes en Cristo, tenían que asistir regularmente a la iglesia, donde encontraban a un sacerdote que les leía la Biblia, que les guiaba en oraciones y que los dirigía en cantos en latín, un idioma y una lengua que ellos no entendían y no conocían. Porque en ese tiempo el latín era una lengua exclusiva de los eruditos, de los sacerdotes. Y fue tan tremendo este tiempo del oscurantismo que aun si a una persona le llegaban a encontrar una Biblia en su posesión que no fuera en latín, era quemada viva. Para este tiempo se le enseñó al pueblo que la única manera en que una persona podía alcanzar el favor de Dios y alcanzar la misericordia de Dios era a través del clero. Para el pueblo, el acercarse a Dios era algo imposible. Primero porque era un Dios que hablaba en latín. Era un pueblo al cual no podían adorar a Dios porque no sabían latín para poder adorarlo. No podían escuchar la voz porque seguramente hablaba en latín y ellos no lo conocían. Fue un tiempo realmente terrible lo que vivió la iglesia de Jesucristo. El hombre común no podía pensar, creer o considerar que podía acercarse a Dios porque era realmente muy santo, y Él es muy santo, pero era completamente inaccesible porque no sabía cómo acercarse a Dios. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que el pueblo común fuéramos santificados y tuviéramos un libre acceso a Él. Por eso en el siglo XVI la Reforma fue un evento de Dios, porque a través de la Reforma lo que hizo a través de Martín Lutero, mi amado, fue que se le permitió que nuevamente la Biblia regresara a las manos de todas las personas en sus idiomas originales para que pudieran empezar a oír directamente la palabra de Dios, para que pudieran tener un conocimiento real de Dios. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios? Dele la gloria a Dios.
Ahora sí vamos a entrar en materia. Veamos cuál es el propósito, cuál es el pensamiento y la idea de Dios para su pueblo, para todos aquellos que estábamos condenados a muerte, para aquellos que estábamos en esclavitud. Veamos cuál ha sido el pensamiento y la instrucción de Dios para todos nosotros. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios así: Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Israel acababa de salir del cautiverio, acababa de salir de esclavitud y Dios le está dando esta palabra a su pueblo. ¿Cuánto es un pueblo de Dios? Amén. Esta palabra es para ti. Y mira lo que dice: porque mía es toda la tierra. Y mira la instrucción de Dios aquí en el versículo 6. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nosotros seremos ¿qué? Un reino. Dios está llamando a toda la nación de Israel para que ellos sean un reino de sacerdotes. Déjame decirte que en el corazón de Dios no ha estado la idea de que sea solamente un pequeño grupo selecto de sacerdotes, que no sea solamente un grupo selecto de sacerdocio para que le puedan servir a Él. Ese no ha sido el pensamiento, ese no es el corazón de Dios. Dios estaba desafiando a todo Israel, para que todos ellos fueran un reino de sacerdotes, para que todo Israel fuera la nación que instruyera y guiara al resto del mundo para adorar a Dios. Ese es el corazón de Dios. Entonces tú me puedes decir: y entonces, pastor, ¿por qué? ¿Qué pasó y por qué conocemos acerca de la tribu de Leví? Cuando Israel sale de Egipto, Dios dice: yo quiero que todos ustedes sean una nación de sacerdotes, que todos ustedes sean mis sacerdotes. Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de los 10 mandamientos, el Señor está con Moisés y el Señor escucha la música, el picó allá sonando. Y le dice el Señor a Moisés: vaya porque eso allá se volvieron locos. Vaya. Y bajó Moisés y se encuentra una tremenda rumba. Mientras Moisés estaba con el Señor, el pueblo le dijo a Aarón: mira, Aarón, yo no sé, pobrecito Moisés, como que tuki tuki lulú, haznos un rey, haznos un Dios para nosotros adorar. Y Aarón le dijo: claro, muchacho, denme todos los areticos, los anillitos, y hizo un bello becerro de oro. Y estaba el pueblo adorando y glorificando al becerrito, porque aquí Aarón le dijo: mira, este fue el rey, este fue el Dios que los sacó a ustedes de Egipto. Y todo el mundo estaba en francachela. Y cuando Moisés viene y ve ese tremendo escenario, le dice: a ver, ¿qué es este desorden? Los que estén conmigo, con los que estén a favor de Dios, que vengan de este lado. Eran 12 tribus. La única tribu que pasó de este lado fue la tribu de Leví. Las otras 11 tribus estaban en la parranda. Ellos estaban ahí adorando a Dios, según ellos. Y Dios le dice a Moisés: dígale a la tribu de Leví que vayan por sus espadas y empiecen a matar a estos idólatras. Y así fue. Los de Leví, ese día hubo más de 70,000 muertos. Y por ese acto de honor, por ese acto de amor, Dios consagró, apartó, separó y santificó la tribu de Leví, los levitas, para que entonces ellos fueran los únicos que se encargaran de todo lo santo de Dios. Por eso nosotros conocemos que hay una tribu, la tribu de Leví, la tribu de los sacerdocios. Pero déjame decirte que nunca en el corazón de Dios, Dios había pensado que fuera una sola tribu la que le sirviera en su sacerdocio. En el corazón de Dios era que todo el pueblo tenía que ser una nación de sacerdotes. Déjeme decirle que el sacerdocio es la profesión más exclusiva de toda la tierra. Y no por lo que tú vives en el Vaticano,
sino el sacerdocio en términos generales es la profesión más exclusiva, la de mayor honra. Y te tengo una buena noticia. En el momento que tú aceptaste a Jesús, en el momento que tú recibiste la salvación, en el momento que tú recibiste el nuevo nacimiento, no solamente recibiste un nuevo nacimiento para ser hijo, sino para ser un sacerdote de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Hermano, dele un fuerte aplauso al Señor. Dios te llamó a ti para que tú seas un sacerdote. Se lo voy a comprobar. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor así. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casas espirituales. ¿Somos qué? Casas espirituales. Y mira lo que viene acá. ¿Y qué? Y sacerdocio santo. ¿Somos qué? Casas espirituales y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro le está escribiendo esta carta a los creyentes. Por favor, para que no haya duda, ¿cuántos creyentes están en este lugar? Levante la mano. Dile al que está a tu lado, esa carta va dirigida a mí. Hermano, Dios a usted lo salvó, lo libró de la condenación de la muerte y lo llamó a ser parte de su iglesia para que usted sea un sacerdote y sirva en la obra de Él. ¿Para qué? Para que tú presentes sacrificios aceptables, sacrificios agradables delante de Dios. Estos sacrificios agradables delante de Dios se llama obediencia. No los sacrificios que tú quieres. Voy a hacerle un sancochito al Señor, voy a hacerle un mangú para el rey. No son ese tipo de sacrificios. Son los sacrificios de obediencia que Dios quiere que tú presentes. Amén. Y mira más lo que dice en el versículo 9, 1 Pedro 2:9. Esto no es una invitación, esto es una aseveración que está haciendo Pedro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Repita conmigo, soy un escogido. Y no cualquier escogido. Y mira lo que sigue. Real sacerdocio. Cuando habla de real sacerdocio, habla en dos aspectos. De la realeza, somos hijos del rey, quiere decir que somos parte de la realeza, un real sacerdocio. Pero también habla de lo real porque así como hay cosas reales, hay falsos sacerdotes. Hay sacerdotes reales, verdaderos, pero también hay falsos sacerdotes. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Honestamente, no vayas a responder, pero te voy a hacer esta pregunta. ¿Tenías la conciencia de que tú eres un sacerdote de Dios? No solamente hijo, sino un sacerdote, un ministro de Dios. Tú eres un ministro de Dios. ¿Para qué Dios te hizo un sacerdote? Para que tú anuncies, para que tú le cuentes a otros que estando tú en las tinieblas, Dios te trajo a su luz admirable, para que le digas a otras personas que el Señor te salvó, que el Señor te rescató. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios para eso? Es algo realmente maravilloso. Para eso Dios nos hizo sacerdotes. Entonces, yo sé que nosotros no tenemos nuestro problema con la identidad de hijos, amén. Pero, habiéndoles compartido yo hasta este momento, ¿quién tú eres entonces? Repita conmigo, yo soy un sacerdote. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hermano, dígalo con convicción. ¿Quién eres tú? Dígalo con orgullo, que es la mejor profesión del mundo. ¿Quién eres tú? Yeah, gloria a Dios. Vamos a darle. No se te olvide. Hermano, no se te olvide. Mira, para tú ser un sacerdote de Dios no necesitas ni ponerte sotana, ni ir al seminario. Por el hecho de que tú eres hijo de Dios, automáticamente te conviertes en un sacerdote de Dios.
Amén. Recuerden esto. El sacerdote fue establecido para adorar a Dios y para guiar a otros, para que conozcan y adoren a Dios. Esa es la función sacerdotal. Ahora sí, teniendo esta base, vamos a ver cuáles son las asignaciones que Dios determinó para su sacerdocio real. Vamos a ver qué es lo que Dios espera que tú y yo hagamos, no solamente como hijos, sino como una nación santa, como un real sacerdocio. Amén. Lo primero, la primera asignación que nosotros tenemos en nuestra función sacerdotal es administrar los lugares de reunión. Cuando Dios consagró a los levitas, y por ese acto de amor y de fidelidad del pueblo de Leví, Dios le dio la responsabilidad de que ellos administraran el tabernáculo. Vamos a Números capítulo 1, verso 50 en adelante. Mira la instrucción de Dios. Dice así. Este es Dios hablándole a Moisés, dice: sino pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare, morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán que guardar el tabernáculo del testimonio. Mira ese privilegio tan grande. Lo que toda la gente no podía hacer se había sido asignado solamente para el sacerdocio de Dios. Súper exclusivo. Alguno que no era de la tribu de Leví se iba de metido allá al tabernáculo, hermano, quedaba como un huevo frito. Moría aunque fuera de la tribu de Israel, hermano. Si no era un levita, si no había sido apartado para el sacerdocio, no podía acercarse al tabernáculo de reunión. Es uno de los privilegios más grandes. Hermano, un sacerdote administra el tabernáculo. ¿Y qué es tabernáculo? Tabernáculo simplemente es tienda. Y Dios le dio la instrucción a Moisés que levantara una tienda, porque como el pueblo había salido de Egipto, era un pueblo idólatra, era un pueblo que no conocía de Dios, Dios dio la orden que se levantara una tienda, un lugar de reunión para que los levitas, el sacerdocio, le enseñara a este pueblo que no conocía a Dios, que no sabía cómo adorar a Dios, que no sabía cómo relacionarse a Dios. Cuando vinieran al tabernáculo, ellos empezaran a ver, empezaran a conocer de cómo era la manera correcta que ellos tenían que empezar a relacionarse con Dios. En otras palabras, un sacerdote prepara el lugar donde se va a encontrar Dios con su pueblo. ¿Quién eres tú? Ya se les olvidó. ¿Quién eres tú? Dile que está a tu lado, no se te olvide. Es más, míralo a los ojos, dile, no te dé pena decirlo. Obedezcan, dile, no te dé pena decirlo. ¿Quién eres tú? Aquí están durmiendo. ¿Quién eres tú? Gloria a Dios. ¿Y cuál es el propósito del sacerdote? Establecer un lugar de encuentro para que la gente pueda tener ese encuentro con Dios. ¿Se acuerdan que en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 decíamos que nosotros teníamos que ser edificados como qué? Como casas espirituales. Nosotros tenemos que edificarnos como una casa espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, usted es un tabernáculo que respira y camina. Y cuando tú eres un sacerdote y tienes este entendimiento, quiero que sepas que a donde quiera que tú vayas,
Tú tienes que crear el espacio, tienes que producir esa oportunidad que el que no conoce a Dios empiece a conocer a Dios a través de ti para que tú le enseñes, para que tú le guíes a donde quiera que tú vayas. Tú eres un tabernáculo viviente. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando ustedes ya tienen tiempo en la iglesia y la gente como que se empieza a pegar a usted? Dice, ay, yo soy diferente. Y cómo hablas de bonito, y ven, cuéntame. ¿No le ha sucedido eso? Cuando uno está en el mundo nadie ni lo quiere ver. Bueno, cuando uno está en quincena sí lo quieren ver. Se le acabó la quincena, mijo, nos vemos la próxima quincena. ¿A usted no les pasaba eso? A mí me pasaba eso. Cuando tú tienes el entendimiento de quién tú eres, tú sabes que a donde Dios te permita llegar, hay un potencial de que con las personas que interactúas en cualquier lugar puedan empezar a conocer a Dios. ¿Eso es fácil o es difícil? Es fácil, ¿verdad? Bienaventurados ustedes, amados. Ustedes no tienen que estar pendientes de rentas, ni de biles, ni de nada. Gloria a Dios. Sacerdotes del Dios Altísimo. Segunda función. Llevar, portar la presencia de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 y 9 dice así la palabra. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. ¿Para qué? Miremos para qué apartó. ¿Para qué apartó la tribu de Leví? Para que llevase el arca del pacto, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como dijo Jehová tu Dios, le dijo. Hay tres responsabilidades principales que nosotros, los sacerdotes de Dios, tenemos que cumplir. Lo primero es portar, llevar el arca del pacto. Segundo, estar en la presencia de Dios para ministrar a Dios, para servirle a Dios. Y tercero, que nosotros bendigamos al pueblo de Dios por él. Son las tres funciones. El arca del pacto representa la presencia de Dios. El arca del pacto representa el trono de Dios aquí en la tierra en medio de su pueblo. El arca del pacto representa la gloria de Dios. ¿Quiere decir esto? Que tú como sacerdote de Dios, tú portas la presencia y portas la gloria de Dios. Déjame decirte, en otras palabras, que tú eres un portador de la bendición, de la autoridad y el poder de Dios. ¿No les parece eso maravilloso? Eso es maravilloso, hermano. Usted tiene el privilegio de portar la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la gloria de Dios se porta con santidad, con esfuerzo y con alegría. Quiere decir, amado, que usted ha sido equipado, escúchame, usted ha sido equipado para bendecir a otras personas. Usted tiene la autoridad de Dios para orar, para ministrar por cualquier persona. Usted está lleno de la gracia de Dios para que el amor de Dios a través de su vida llene y cubre a todos los que Dios ponga por delante de usted. Hermano, y nosotros le andamos pidiendo, ay Señor, bendíceme. Y dice, Señor, pero ya tienes toda mi bendición encima, muchacho. ¿Qué más bendición estás pidiendo si tú estás cargado de mi bendición? Ay Señor, mira esto, por favor, ayuda. Usa tu autoridad. Usa el poder que yo te he dado. Esto es un asunto de identidad, es un asunto de entender y creer. ¿Cuántas ovejas negras hubo aquí de la familia? Levanten la mano, tranquilos, sean libres hoy. Gloria a Dios. ¡Ay, que tú eres la oveja negra, el patito feo de la película! Tío. Hermano, lo llegaron hasta estigmatizar a uno tanto
Que uno donde piensa que uno es el patito feo, la oveja negra y uno está aquí. Y resulta que Dios te tiene un puesto en primer lugar en el real sacerdocio y nosotros estamos quedándonos en la parte de atrás cuando el verdadero lugar de Dios está donde Él ha determinado. Ese es el entendimiento que yo debo de tener. Entender quién yo soy en Dios. ¿Qué es a quién yo soy el que represento, mi amado? Con la autoridad de Dios, sabiendo que lo que yo ministro no es mío, sino es el depósito de la gloria de Dios que ha puesto en mí. Cuando tú tienes esa convicción, mi amado, tú oras por una persona y el milagro sucede. Cuando tú tienes ese entendimiento, se manifiesta la gloria de Dios. Hermano, cuando podamos entender esto, gloria a Dios, ya no vienen a pedirle a uno, pastor, ore por mí. El pastor entra en vacaciones. ¿Cuántos consideran que necesitamos unas vacaciones? Amado, déjame decirle esto. El espíritu que opera en mí es el mismo que opera en usted. La autoridad que yo tengo en Dios es la misma autoridad que está en usted. Es el mismo espíritu. Que tenemos que guardarnos todos, eso sí. Que tenemos que pagar un precio, eso sí. Ahí es donde empieza a verse un poquito la diferencia. Pero el espíritu es el mismo. Lo que cambia es nuestro entendimiento. ¿Por qué? Lo que tú piensas es lo que tú crees y lo que tú crees es lo que tú haces. Entonces, de acuerdo al pensamiento que tú tengas de quién tú eres, así tú vas a actuar. Entonces, si tú tienes el pensamiento correcto, el pensamiento de Dios, en realidad quién tú eres, amado, usted vive lo que usted cree. Usted llega a cualquier lugar, hermano, no, que yo soy el hermano humilde. Yo soy humilde, mi hermano, pero yo sé que lo que represento es al Dios vivo, mi amado. Y voy con toda seguridad y voy con toda libertad y me meto en todas partes sabiendo a quién yo estoy representando. Quizás si por quien yo fuera, mi hermano, ni me dejaran entrar. Pero es quién yo soy y quién ha dicho Dios que yo en realidad soy. Eso es lo que hace la diferencia. Portamos la gloria de Dios. Somos portadores de su gloria, somos portadores de su poder, amado. Necesitamos empezar a ejercitar ese precioso llamado, eso que Dios nos ha entregado. La tercera función es ministrar a Dios. Dice que los levitas tenían que portar el arca del pacto, segundo, tenían que estar delante de la presencia de Dios para ministrar a Dios. Cuando hablamos de ministrar a Dios, estamos hablando de una vida de adoración a Dios. Esta mañana, yo no sé si era por el frío o la baja temperatura, pero esta mañana tocó exhortar al pueblo. Muévanse, levante la mano, ¿qué pasa? Y tocó exhortar al pueblo. Porque cuando nosotros no tenemos un claro entendimiento de quiénes somos nosotros, pensamos que la adoración es para nosotros. Ay, vengo down. Ay, ojalá que la alabanza esté buena hoy porque hoy tengo que levantarme, Señor. Y quizás estuvo floja la alabanza. Uy, hoy el servicio estuvo bueno. No sentí nada. Wow, no sentí nada. O quizás puede ser el caso contrario. Wow, yes. Uy, cómo me ministró la alabanza. Yo había venido así y terminé así. Yes, gloria. Hermano, la alabanza no es para usted, es para Dios. Eso no es para usted. La adoración no es para usted, es para Dios. Nosotros tenemos que borrar de nuestra mente que el altar está aquí. Cuando tú eres un sacerdote, desde que llegas desde el primer escalón, ¿sabes qué? Todo esto es un altar, todo esto es un altar. Que seas tú el que esté ministrando a Dios. Que seas tú el que esté ministrando a Dios. No, ay, levanta la mano. No, 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 no. No es así. Porque nosotros ministramos a Dios.
Ya borremos esta división, hermano. De buena gana yo quitaría este altar, sino que costó mucho. Y no es por el costo, sino que después no ven a Abigail. Por eso no la quito. Pero hermano, borremos este plano. De aquí hasta allá, todo esto es el altar de adoración. De aquí para allá, todos debemos de adorar como sacerdotes, como ministros. Hermano, en ninguna parte de la Biblia que ahí dice que, y cuando el pueblo no quiere adorar, entonces el ministro diga, hermano, levante la mano. Hermano, sacúdase. Hermano, eso no es bíblico. El sacerdote tiene el pleno entendimiento que viene a adorar y a exaltar al Rey de Reyes. Que hemos venido de una semana en que hemos visto el favor, la bendición, la gracia de Dios. Hemos estado hasta aquí y es gloria a Dios, pero no nos ha cubierto. Estamos aquí, vamos a reventar el cielo con nuestra adoración. Vamos a reventar el cielo con nuestra alabanza. ¿Sabes por qué sucede? ¿Qué sucede si hacemos esto? Cuando la nación sacerdotal empieza a adorar con el entendimiento correcto y empieza a darle la posición y el honor al rey, a papá. ¿Qué pasa? Dice que papá se manifiesta en casa. Y cuando papá está en casa, mi hermano, el enfermo es sano. El que está cautivo es libertado. Hermano, el Rey de Reyes se manifiesta y todo principado y toda potestad de las tinieblas no tiene otra cosa sino someterse, mi hermano. Cuando se produce un verdadero cambio, hay una verdadera transformación. La palabra es viva y es eficaz. Tú sientes que está produciendo algo en ti. Ya tú no piensas, ay, mi mujer ya le fue con el chisme al pastor, sino ya tú ves que es el Señor mismo hablando a tu vida. Sin vergüenzas. Porque así es la palabra y es viva y eficaz. En Weston la otra vez llegó uno, dijo, yo quiero ver, yo vine aquí, ¿qué más le dijo mi esposa de usted, pastor? ¿Qué le dijo a usted? Porque todo lo que usted dijo, esa es mi vida. ¿Qué más le dijo mi mujer? Dígame, ¿no? Que su mujer, ¿quién es su mujer? Perdón. Porque ella empieza y revienta hasta los tuétanos, si tú entiendes. Esa es la manifestación de la gloria de Dios. Todo es posible. Todo es posible, todo puede suceder. Cuando el real sacerdocio se levanta a ministrar al Dios eterno y el Dios poderoso, mi amado. Quiero que sepan, nosotros tenemos promesa de Dios. Y se lo digo hoy. Ustedes van a ser de testigos, de ciegos van a ver, sordos van a oír, paralíticos van a caminar, mi hermano, cuando entremos en la dimensión que debemos de entrar. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. La otra función y responsabilidad. Ahora, ¿esa es difícil? No es difícil, ¿verdad? Gloria a Dios, no es difícil. La otra responsabilidad, la otra asignación es bendecir al pueblo de Dios. Quiero que sepas, una bendición bíblica, hermano, activa el destino profético de cualquier persona. Una bendición no es decirle las cosas bonitas, ni tocarle la emoción, ni los sentimientos, para que, uy, qué rico, no, y habla papá, no. Eso no es una bendición bíblica. Una bendición bíblica, mi hermano, es la que activa, la que cambia, la que lleva a una persona a una transformación, a un cambio real. Los sacerdotes de Dios estamos llamados a ver este mundo como lo ve Dios, de una manera sobrenatural. Un sacerdote de Dios le dice diamante a aquella roca negra uniforme, de su uniforme que está antes de ser pulida. Uno empieza a declarar la vida de Dios en la vida de la persona. Una verdadera bendición, mi hermano, produce un cambio en la vida de la persona. Es como el ejemplo que estaba usando esta mañana mi esposa. O usó el ejercicio. A mí de pequeño me decían todo el tiempo, respete a los demás. Respete a los demás. Y eso caló mi vida y yo
entiendo que respeto a las personas y me esfuerzo por respetar a las personas. Esas palabras de mi papá bendijeron mi vida. Pero cuando tú declaras no solamente lo que tú quieres declarar, sino el entendimiento que Dios te da sobre la vida de la persona, mi hermano, porque es algo que uno no programa, es algo que Dios pone en tu corazón, algo que te pica tu lengua y tú tienes que establecer esa palabra de bendición, mi hermano. Que si habiendo tú dado una palabra y pasó un tiempo, no pasó nada, eso fue puro corazón, pura chuleta. Pero si tú ves el cambio de la persona, mi hermano, eso fue una bendición que vino directamente del cielo. Tenemos la bendición, tenemos el derecho, mi amado, de poder ser agentes de cambio en la vida de otras personas. El poder llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de seguridad, eso lo hace un ministro de Dios a otros. Por eso te van a buscar. En la medida que más tú te metas, en la medida que la gloria de Dios sea más manifiesta, escúchame, porque ya la gloria de Dios está en ti, sino en la medida que tú dejes que se descubra esa gloria de Dios, en la medida que tú empiezas a quitar lo tuyo para que se empiece a manifestar lo de Dios, la gente se va a dar cuenta, la gente va a llamarte, la gente te va a preguntar, la gente va a querer estar contigo porque quieren, no lo entienden, pero quieren empezar a recibir de lo que tú tienes. Y estás ministrando y estás bendiciendo la vida de otras personas. Una bendición de Dios siempre hará que una persona se desarrolle en el llamado que Dios le hizo. Y la quinta asignación es ayudar a otros para que adoren a Dios. En una de esas bajones de obediencia del pueblo de Israel, el pueblo asirio invadió Israel. Y miren lo que pasó. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 26, dicen adelante. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, esa era la nación de Dios, el rey de Asirio conquista a Samaria y manda de su gente allá, dice, no conocen la ley de Dios, la ley del Dios de aquella tierra. Y Él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Verso 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí algunos de los... ¿A quiénes? ¿A quiénes mandó para que solucionaran el problema? No mandó al palabrero, ni al que cantaba más bonito, ni al más rico, no. Mandó a los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Y qué pasó? Cuando el pueblo asirio que estaba en Samaria aprendió cómo temer, servir y adorar a Dios, ¿qué creen que sucedió con los leones? Dios los retiró de en medio de ellos. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y yo sé, amado, yo lo sé por el Espíritu, que tú conoces a mucha gente que semana a semana ese león que anda buscando a quien devorar está devorando sus vidas, sus familias, sus hijos, su economía, su salud. Y sabemos que muchas personas están viviendo todo este tipo de circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque no conocen a Dios, porque no saben relacionarse con Él. ¿Cómo esas personas pueden ser libres de esa acechanza de ese león, mi hermano? Enséñale a tener una relación personal con Dios. Enséñale cómo conocer a Dios. Enséñale cómo temer a Dios, porque Dios mismo hará que ese león que ha venido destruyendo su vida, mi amado, sea apartado y ellos reciban la bendición de Dios.
los padres de esta casa que tenemos niños, los que han seguido la instrucción de hacer el devocional con sus niños semana a semana. Quiero que sepas, si tú eres un padre que fielmente has estado semana a semana compartiendo el devocional con tus niños, explicándole, enseñándole la palabra, eso se llama una función sacerdotal. Le estás enseñando a tus hijos a conocer y a temer a Dios. Cuando alguien viene y se te acerca en una situación difícil y tú le dices, mira, confía, Dios tiene el control, acércate a Dios, ven, yo quiero orar por ti, ¿por qué no entregas tu vida a Dios? Dios va a hacer la obra en ti. Eso es la función sacerdotal, es guiar y enseñar a otras personas cómo tener una relación con Dios. Yo quiero decirte una cosa. Dios Padre no solamente estaba preparando una novia para su hijo, la iglesia, sino Dios Padre estaba preparando una nación sacerdotal para su mundo. Acompáñame, hijo, por favor. Yo te quiero decir esto. Una iglesia llena de sacerdotes, ese es el sueño de Dios. Yo te quiero preguntar una vez más, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿No les parece esto maravilloso? Cómo Dios nos va sorprendiendo semana a semana. Y cuando tenemos la oportunidad de poder entender todo lo que Dios nos ha venido dando, amados, sin merecerlo. Un privilegio tan grande ministrar al Dios vivo. Tener ese libre acceso al trono de gloria. Ser un canal de bendición que, hermano, a cualquier persona que tú te acerques, esa persona va a recibir la bendición de Dios. Que quizá haya